hombre. Al igual, si ustedes lo han notado, hemos ido estudiando a personas que no son judíos. Son gentiles de quienes se pensaba que de esto no sale nada bueno, que no tienen razón alguna para manifestar algún tipo de fe. Pero es que estas personas eran gente que bastó con haber escuchado acerca de Cristo, pusieron su confianza en Él y Dios obró para bendición de ellos o para bendición de otras personas. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo número 8, en el versículo número 5 en adelante. Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo número 5. Así que, hermanos, yo esperaría que la próxima semana que nos volvamos a encontrar, ustedes vengan y me digan: hermano, mire, el Señor obró allá en una persona, había un matrimonio en crisis y Dios lo restauró, alguien había perdido el empleo y oramos y de pronto el Señor le llamó para un empleo. O sea, a alguien le llamó para un empleo. Eso es, a eso queremos llegar. Gente que bendiga a otros, que dé testimonio de la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que bien, Mateo 8:5 dice la palabra del Señor: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, ¿y cómo creíste te sea hecho? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, qué maravilla, Señor, ver tu gloria moverse, Señor, en favor, en respuesta a la fe de este hombre, mi Dios. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que la palabra que esta tarde vamos a exponer, Señor, haga el efecto y cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, produce esa clase de fe en nosotros, Señor, de tal manera que podamos activarnos y comenzar a bendecir a otros que tanto lo necesitan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos hablando en los días lunes acerca de la necesidad de desarrollar una fe que nos haga permanecer en Cristo y también bendecir a otros. Y hoy vamos a hablar del centurión y su siervo gravemente atormentado. Hablemos un poquito acerca de quién es el centurión. Este hombre es un oficial romano que estaba directamente bajo la autoridad del emperador. Aparte de esto, los centuriones tenían que, para llegar a tener este título, tenían que ser expertos en el arte de la guerra. Habían más o menos 100 personas, de ahí viene el nombre de centurión, pero en la práctica algunos comentaristas dicen que pudo haber sido que unos 70 u 80 soldados estuvieran bajo su liderazgo. Así que estos hombres también tenían una cosa curiosa. Los centuriones eran altamente odiados por la sociedad. No solamente los gentiles, sino los centuriones. ¿Por qué? Porque ellos eran la columna que sostenía, o los pilares que sostenían la supremacía de Roma sobre Israel. Eran los que ejecutaban la orden de los emperadores, y por eso la gente les odiaba tremendamente. Aunque hay una diferencia con este. El relato que Lucas nos presenta dice que envió a unos líderes judíos y estos intercedieron en su favor diciéndole: este es digno de que hagas el milagro porque ama a Israel y nos ha construido una sinagoga. Así que parece que este era alguien diferente. Aparte de esto, este centurión, por lo que notamos aquí en el relato de la palabra, también
no solamente era esto que acabo de decir, pero también creía en el Señor, era creyente. La pregunta es, ¿cómo este centurión romano llegó a ser creyente? Bueno, hablemos un poquito acerca de esto. Es obvio que habiendo sido delegado en Israel y estando a cargo de los militares ahí, es obvio que él se relaciona con personas que están hablando acerca de la ley del Señor y todo esto. Así que no tengo la menor duda que esto puso en él una semilla de fe. Él ha oído hablar, él no tiene un conocimiento pleno de las escrituras como se esperaría de un judío o un religioso, pero él ha oído, ha leído, posiblemente ha escuchado de quién se trata, de quién es Dios, el Dios de Israel. Recuerden que los romanos eran idólatras y todo lo que ya sabemos de ellos, pero este ha escuchado y eso puso en él una semilla de fe. Aparte de eso, es evidente que creía en el Dios de Israel porque amaba al pueblo judío, había construido una sinagoga también para ellos. Así que desde el punto de vista misiológico, los que estudian las misiones, diríamos que este hombre era un hombre de paz. Se entiende por un hombre de paz en misiones, alguien que está abierto, alguien en quien el Padre ya está trabajando en su corazón. Y es lo que observamos aquí. Él ha sido expuesto a la palabra. Es evidente que el Padre está trabajando en él porque ama a los judíos. Aparte de eso, ha construido una sinagoga también para ellos. Pero luego viene entonces la pregunta, ¿cómo fue que puso su confianza en Cristo de tal manera que viene o acude a él para un milagro? Lucas capítulo 4 en el versículo 3 nos da la respuesta para ello, porque Lucas también tiene el mismo relato. Así que en el capítulo estamos en Lucas 7:4. Lucas 7:4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, este es digno de que le concedas esto, porque ama a Jesús. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vean, lo que Lucas está diciendo parece contradecir el relato de Mateo, porque Mateo dice que fue él quien vino a Jesús. Hay un juego de palabras interesante aquí que en ningún momento hay una contradicción. Lo cierto es que él vino a Jesús, o en Lucas envió a otras personas, pero cualquiera que haya sido, o sea que él fue o que envió a otras personas, la razón es que él creía. Pero ¿cómo creyó? Este es el punto que tenemos que considerar en esta ocasión, y es que dice la palabra del Señor que este hombre vino a él porque oyó hablar de Jesús. Y esta es la palabra, lo que define la clave que queremos esta tarde encontrar. Este hombre que es romano, que tiene una semilla de fe, que el Padre ya está trabajando en él, de repente sabe que Jesús está por ahí, ha oído hablar de Cristo, y ese oyó hablar de Jesús inmediatamente le lleva a él en el momento de la crisis de su siervo. Esto nos hace pensar que lo que hizo que este hombre creyera en Jesucristo fue el hecho de haber sido expuesto a la palabra del Señor. Creyó que Jesús era más que un carpintero, y esta es la clave. Toda la gente de la sociedad miraba a Jesús. Muchos le miraban como alguien que hacía cosas buenas, otros le veían como un impostor, otros, bueno, se trata de Jesús, el carpintero, el hijo de José y María. Pero él vio en Jesús más que un carpintero, vio en Cristo alguien que puede solucionar su situación. Así que, hermanos, esto es sumamente importante. Creyó que era más que un carpintero. Pero vean, cuando hablamos de fe, la fe de él es que es impresionante. El hecho de haber oído en Cristo, de haber tenido una comprensión clara de quién es Cristo, esto le movió a buscar ayuda en Cristo Jesús.
Así que vean, cuando hablamos nosotros de que produjo fe en él después que ha oído de Cristo, es que hay dos cosas que él hace. Número uno, es evidente que este hombre tenía una tremenda compasión por su siervo. En tiempos de la Biblia, los sirvientes, que es la palabra amable que ha sido traducida en nuestro español, realmente eran esclavos. Los esclavos eran simplemente una pertenencia de su amo. No tenían valor alguno. Pero este hombre, observamos en él algo distinto. Un siervo a quien él amaba estaba enfermo. Esto nos dice que tenía fe. Había compasión en él al ver a su siervo. Aparte de eso, creyó que Jesús tenía el poder para sanarlo. ¿Quién iría a alguien que sabe que no le va a ayudar? Nadie lo haría. Pero él ha oído de Jesús, ha producido fe en su corazón, el mismo espíritu, y él se acerca porque sabe que Jesús es más que un carpintero, porque tiene compasión y tiene el poder para sanarle. Así que hay mucho que aprender de este hombre gentil, ¿no es cierto, hermanos? Ahora veamos en segundo lugar algunos principios de fe que bendicen a otros según la experiencia del centurión. Y hay por lo menos dos principios de fe que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos está en el versículo 5, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Aquí encontramos el primer principio de fe. Porque este hombre no está buscando un milagro o una intervención divina para sí mismo. La está buscando para su sirviente, que está gravemente enfermo, paralizado y que está sufriendo terriblemente. Entonces, el primer principio aquí en el versículo 5 es venir a Jesús. Él ya ha sido expuesto a quién es Cristo, ha comprendido quién es Jesús de Nazaret, y entonces ahora él va hacia Cristo porque él sabe quién es este hombre. Él tiene la certeza que es más que un carpintero, pero que también es todopoderoso. Y aquí entonces está el primer principio de fe que bendice a los demás: venir a Jesús. Jesús es más que un carpintero. Jesús es Dios hecho carne, que tiene todo el poder para obrar en nuestro favor. Venir implica confianza, ¿no es cierto? No es cierto esto. Venir implica confianza. Nadie iría a alguien que no tenga la certeza que pueda ayudarlo. ¿Por qué tendría que ir y perder mi tiempo con alguien que no me va a ayudar? Pero él sabe quién es Jesús y por eso él se acerca a Jesús, porque sabe quién es él. Pero aparte de eso, el versículo 6 dice que rogándole, postrado, pidió ayuda a mi siervo, por favor. Postrándose, versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, gravemente atormentado. Rogándole, versículo 5, centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo, mi criado está postrado y paralítico, gravemente atormentado, ayúdame. Vino a Jesús por la confianza que él era el Señor Jesucristo y se postra ante él. Esto es un acto que en aquel tiempo implicaba no solamente reconocer la autoridad que él tenía, porque la gente se postraba ante un líder religioso. Hay un rabino y se postraba como un acto de muestra de respeto, pero la acción de este hombre es más que eso, porque él viene y pide: Señor, sana a mi siervo porque está enfermo. Esto implica fe. Él sabe que solo Jesús puede hacer algo por él. El versículo 6 le pide que lo sane, y aquí tenemos un acto de humildad. Se postra bajo la certeza de que él puede hacer algo. Esto es un acto de humildad comparado con quién es él y con su poder.
este hombre, como oficial del ejército romano, lo dice más adelante, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo otros que están bajo mi autoridad. Y les digo, vayan y van, o vengan y vienen, o hagan algo y lo hacen. Él entendía esto, así que para él, pensando en la posición que él tenía, era un gran paso venir y postrarse ante Cristo y reconocer que Él es el Mesías y pedir un milagro para su sirviente. Entonces, el primer principio que nos ayuda a cultivar la fe, que nos bendice y bendice a otros, es: venga a Jesús, acérquese a Jesús, tal y como hizo el centurión. El segundo principio está en el versículo número 8. Versículo número 8 dice la palabra del Señor: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Aquí encontramos otro principio poderoso que va a desarrollar nuestra fe hasta rebalsar para bendecir a otros. Y es comprender la autoridad de Jesús. El hombre viene, suplica en favor de su criado, de su sirviente, y Jesús dice: está bien, voy a tu casa. Y dijo: no es necesario que vayas. No es necesario que vayas, porque entiendo que tienes tal autoridad que aún a la distancia, si hablas la palabra, si dices que sea curado, será curado. Y ahí explica él el principio de la autoridad. Así que le dice: Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y sanará. La pregunta es: ¿por qué él no quiere que Jesús vaya a su casa? Hay varios elementos que pudieran decirse sobre sobre cuál es la razón. Y es que no estaba permitido en aquel tiempo, culturalmente hablando, para que un líder religioso judío fuera a la casa de un gentil. No era bien visto. Pero más que esto, el punto sobresaliente aquí es la actitud del centurión. No soy digno, no vengas a mi casa, pero di la palabra y será suficiente para que mi siervo sea curado. La razón por la que él dice no es necesario que vengas a mi casa, no soy digno, es precisamente por eso, porque él consideraba que no era necesario, partiendo de quién es Jesús de Nazaret. Jesús tiene el poder: di la palabra y mi siervo que está en casa será curado. Porque así funciona el principio de autoridad. El que tiene la autoridad manda o habla, y los que están bajo él obedecen la orden superior. Entonces este centurión romano comprendía que Jesucristo, como dije hace un momento, es más que un carpintero. Así que dice: Señor, no te molestes en caminar hasta mi casa, no es necesario, tú tienes la autoridad y basta con que digas la palabra y mi siervo será receptor del milagro. Note usted qué detalle tan interesante. Cuando usted se acerca a Cristo pidiendo algo, ¿cuál es su actitud? ¿Ha comprendido usted claramente que Él tiene la autoridad para obrar en su vida? ¿Cuántos han comprendido que Él tiene toda la autoridad y el poder? Es sumamente importante esto, hermanos, porque el hecho de entender esto nos hace descargar en Cristo nuestra confianza. He pedido al que tiene la autoridad, y Él puede obrar en favor de lo que yo estoy pidiendo, o en favor de la persona por quien yo estoy pidiendo. Porque Él tiene la autoridad, no es necesario, basta. Él comprende que Jesús tiene la autoridad para ordenar y será hecho. Y Él razona este principio en base a su propio ejemplo. Yo mismo soy persona bajo autoridad. Este hombre, con su accionar, está diciendo la palabra, el que él comprende que quien tiene la autoridad habla la palabra, y esto es suficiente. Ahora, en nuestro caso,
Tenemos que llegar a un punto, y es indispensable para ver al Señor obrar en favor de otros, es indispensable llegar al punto de comprender claramente que Cristo Jesús tiene toda autoridad. Por tanto, Él sí puede obrar a favor de las personas por quienes estamos queriendo que el Señor obre. Toda la autoridad me ha sido dada a mí. Y cuando llamó a los discípulos en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que pasó la noche entera orando y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos y para sanar los enfermos. Cristo está delegando autoridad porque Él tiene la autoridad. Cuando están embarcados, era la madrugada, estaba haciendo una tremenda tormenta, los vientos sacudían la barca, los discípulos están en pánico. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Tranquilo al mar. Y el mar obedeció y todos dijeron, pero ¿quién es este hombre que aún el mar le obedece? Hermano, es que Cristo nuestro Señor tiene toda la autoridad para obrar en favor de las personas. Pero es necesario que nosotros estemos claros acerca de esto. Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Jesús tiene la autoridad. Así que cuando Jesús diga la palabra, el milagro sucederá aún a la distancia. Y note aquí que hay otro elemento sumamente importante. En tiempo de Cristo se dice, los historiadores cuentan que en tiempo de Jesús era bastante común que salieran por los caseríos y pueblos curanderos ambulantes y exorcistas. Era normal que esta gente andaba ofreciendo su servicio ahí en el vecindario. Se curan enfermos, echan fuera demonios, haciendo ahí propaganda. Era común. Entonces la gente estaba como acostumbrados a ver eso, que había curanderos ofreciendo su servicio. Jesús no es un curandero, obviamente que no lo es. Pero el que sucediera un milagro a la distancia no era común. Era extraño que el que hacía la obra esté aquí, pero el milagro suceda a 5 kilómetros. Eso no era común. Así que vean ustedes el grado de fe que este hombre ha desarrollado. Porque él tiene una comprensión clara de la persona de Jesucristo de Nazaret. Señor, tienes tanta autoridad que no es necesario que vengas a casa. Di la palabra y el milagro sucederá allá. Necesitamos decirle eso al Señor esta noche, hermanos. Señor, tienes tanta autoridad que no es necesario que vengas. Habla la palabra y el milagro sucederá. Esto es sumamente importante. ¿Y cuál fue el resultado de esto? De la fe de este hombre. Versículo número 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es impresionante. Lucas dice que cuando el hombre dijo estas palabras, Jesús estaba sorprendido. No sé cuál haya sido el gesto o la manera de cómo expresaba sorpresa a la gente en aquel tiempo. Pero en nuestro tiempo diríamos: wow, ¿qué pasó aquí? Este hombre que es gentil tiene una fe de tal tamaño que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. No significa que ellos no tenían fe, pero comparada con la de este hombre era una fe mucho más grande que la que había en términos generales en Israel. Y esto movió al Señor para que obrara el milagro. Más tarde habla de eso. Así como has creído, así
te sea hecho. Así que, hermanos, el resultado es que sorprendió al Señor Jesús. Hermanos, venir a Cristo comprendiendo su absoluta autoridad serán indispensables para ver al Señor moverse en favor nuestro y para sorprender al Señor. Alguien se puede preguntar, ¿cómo una persona puede sorprender al Señor cuando usted le cree? Eso sorprende al Señor. Cuando está bajo la autoridad de Cristo y reconoce su autoridad, tú tienes el poder para obrar en mis circunstancias, en mi problema actual. Tú tienes el poder, Señor. Eso sorprende a nuestro Dios. No he hallado tanta fe en Israel como en este hombre que es romano. No he hallado tanta fe. Y luego sucede el milagro. Versículo 7 y versículo 13. Y Jesús le dijo, yo iré y les sanaré. Entonces en el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Note usted que sea que Jesús está hablando con el centurión o como dice Lucas, los enviados de Jesús, de los enviados del centurión están hablando con él. Mientras ellos hablan, Jesús dice, como has dicho, como has creído, así será hecho. Pero había una distancia todavía entre ese lugar y la casa donde está el hombre postrado en su estado de salud. Así que mientras ellos hablan, Jesús opera el milagro en el cuerpo del hombre que está, no sabemos a qué distancia. El milagro sucederá, la obra será hecha, Dios romperá las cadenas, lo que sea que se necesite que Dios obre, Él lo hará en respuesta, hermanos, a nuestra fe, la cual requiere venir a Jesús y comprender su autoridad y someternos a su autoridad. Él tiene el poder para obrar lo que nadie ha podido obrar. Él tiene el poder para quebrar lo que nadie ha podido quebrar, para liberar al que nadie ha podido hacer libre. Cristo Jesús tiene toda la autoridad. Por eso la iglesia debe ir a Cristo Jesús el Señor. Usted y yo debemos ir a Cristo bajo la certeza, Señor, tu palabra es suficiente, porque tienes toda la autoridad. Déjeme ir entonces a la parte final y hablemos un poquito acerca de lecciones prácticas sobre la fe según esta historia. Y hay por lo menos 5 lecciones prácticas aquí. La primera lección práctica es: asegúrese que ha comprendido claramente quién es Jesús. Él tiene el poder. ¿Cuántos han tenido una comprensión clara de quién es Jesús de Nazaret? Digo porque, pues, aún en el mundo evangélico hay gente que tiene opiniones bastante fuera de lo que realmente la palabra enseña de quién es Jesús de Nazaret. Pero usted ha comprendido quién es Jesús de Nazaret. Es de suma importancia en este asunto de la fe comprender quién es Cristo. La segunda lección de fe que encontramos acá es que la fe no es el resultado solamente del conocimiento teológico sin la persona de Jesucristo. Alguien puede tener todo el conocimiento teológico y todos los doctorados y toda la doctrina y todos los años de venir a la iglesia, pero si Cristo no está en el centro, no operará el milagro. Este hombre tenía posiblemente nociones acerca de quién es Cristo por su interacción con los judíos. Así que no era realmente un teólogo en el Antiguo Testamento, pero tenía claro quién era Cristo Jesús. Más que un carpintero, el que hace milagros, el que tiene la autoridad, el que dice la palabra y los milagros suceden. Él estaba claro en esto. Pero lo opuesto es que alguien tenga todo el conocimiento, que haya terminado el instituto bíblico y tenga un PhD en teología, pero si Cristo no está en el medio, si esto no se pone a accionar, si el conocimiento no se echa a andar, el milagro no va a suceder. Porque el que hace el milagro es Cristo Jesús. El que cambia los problemas es Cristo Jesús. El que quiebra las cadenas de opresión es Cristo Jesús. No solo el mero conocimiento, es la persona de Cristo Jesús.
Y esto lo observamos en el centurión de quien estamos hablando, en la mujer sirofenicia, en Jairo, que no estaban tan familiarizados con el Antiguo Testamento, pero habían creído en Cristo Jesús. Y ahí la solución. Otra de las lecciones de fe que aprendemos esta noche en esta historia, en el versículo 11 y 12 hay algo bien interesante. El hombre dice: no es necesario que vengas a la casa, no soy digno, no merezco, pero di la palabra. Y le cuenta el argumento: yo soy hombre que estoy bajo autoridad y sé qué pasa cuando alguien de autoridad dice la palabra. Así que Jesús está sorprendido por la fe de ellos, de él. Y de pronto, en el versículo número 11, dice unas palabras súper interesantes. Yo les digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El momento en el que está hablando estas palabras es el momento que recién acaba de pasar el evento en que Cristo subió al monte para decir el famoso sermón del monte. Está haciendo una clara exposición del reino de Dios, que inicialmente tiene como propósito ser dado a conocer al pueblo de Israel, a los israelitas. La vez pasada, hace 2 semanas ahora, estuvimos hablando de la sirofenicia. ¿Se acuerdan? No es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos. Y la mujer dijo: yo lo sé, está bien, no tengo problema en eso. Pero a los perrillos no les es quitada la oportunidad de comer las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que sana mi hija. ¡Wow! Una fe impresionante. Entonces, en el momento el reino está siendo manifestado, está siendo predicado para que los hijos de Israel. Pero es que ellos tienen un problema. Y el problema es que no tienen fe. ¿Y qué es lo que dice el Señor aquí? Como no tienen fe, vendrá gente del occidente y del oriente y ocuparán el lugar que le corresponde a los hijos. Aquí estamos frente a un problema. Hermanos, Dios nos está llamando a un tiempo nuevo, a un tiempo, a un nivel nuevo, a una dimensión en que el Señor Jesús, en que disfrutemos de una relación plena con el Señor Jesús, en que todos sean bendecidos por la fe que nosotros tenemos, porque de otra manera, como los israelitas, pudiéramos estar en riesgo de ser descalificados. No de la salvación, pero privados de disfrutar el gozo del reino de Dios. Israel sigue siendo Israel y tiene su lugar en el plan de redención, pero en este momento no disfrutaron el gozo de ser parte del reino. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Entonces Israel, y aquí tenemos otra lección de fe, Israel sería desplazado en términos de disfrutar los beneficios del reino en aquel momento porque no tienen fe. Y por el contrario, los gentiles representados por este romano iban a tomar lugar en el reino de Dios. Para ellos esto era un problema serio, porque los judíos pensaban que los gentiles son como animales que no merecen la salvación. Pero Cristo está diciendo aquí: el problema es que no he hallado fe como la de este hombre en todo Israel. Así que van a ser desplazados por un momento, y estos del norte o del sur o del occidente vendrán y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso era algo sumamente sagrado para ellos, sus patriarcas. ¿Cómo está diciendo que estos gentiles vendrán y se sentarán con los patriarcas? Es que así sucederá si nosotros no entramos en la manifestación del reino y de la gloria de nuestro Dios. Seremos desplazados por un instante, no de la salvación, por supuesto, pero a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. La última lección que aprendemos es que la fe quiebra los prejuicios y los conceptos preconcebidos que una persona tenga. Ellos pensaban que los gentiles no heredarán el reino de Dios. No lo merecen, no son dignos, porque el pueblo escogido es Israel. Pero el Señor les dijo, en contraste, les dijo:
se sentarán en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Mis hermanos, Dios nos está desafiando a un nuevo tiempo, a una fe práctica. Los que se han ido añadiendo a lo largo del servicio, lo que el Señor anhela, lo que el Señor desea es ver a cada uno de nosotros viviendo diariamente por la fe. No, porque típicamente el concepto de vivir por la fe se aplica a que no tengo nada y el Señor hace un milagro, pero cuando, en términos financieros, pero cuando hablo de por la fe es que actuemos todos los días. ¿Cuántos hombres enfermos están en nuestro vecindario? ¿Y por qué no usted va y dice, yo voy a orar en el nombre de Jesucristo y el Señor obrará? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso, hermanos? Que Dios va a obrar. Pero el asunto es que tenemos que entrar en el tiempo nuevo del Señor. Hermanos, Dios nos ha mandado a ser agentes de transformación de esta nación y de las naciones de la tierra. Pero su fe es determinante para ello. Este hombre creyó al ser expuesto en la palabra y manifestó su fe al venir a Jesús. Venga usted a Jesús, lleve a las demás personas a Jesús y hágale comprender que la autoridad está en él y que por cuanto él tiene la autoridad, será hecho lo que nosotros estamos buscando o lo que ellos necesitan, porque Jesús tiene toda la autoridad. ¿Cuántos de ustedes entonces, hermanos, quieren comenzar hoy a decirle, Señor, yo quiero entrar en este tiempo nuevo? Quiero bendecir a otros. Esas personas que han perdido la esperanza, esas personas que fueron quitados del empleo, esas familias que están destruyéndose, este joven que está en adicciones. Yo tengo la fe, o quiero tener la fe, Señor, para bendecirlo, para que sea libre, para que encuentre el empleo, para que el hogar sea restaurado, para que haya un milagro. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra fe es determinante para esto, hermanos. Por eso tenemos que entrar en un tiempo nuevo. El deseo de Dios es ver jóvenes universitarios orando por los enfermos, los jóvenes que están ahí en la universidad, incrédulos, lo que sea, pero el Señor va a obrar. Eso pasó con los hombres que llevaron el paralítico en la camilla. Y se encontraron con el obstáculo de que la casa es pequeña y está llena, pero nada los impidió. Tenían tanta fe que abrieron un hoyo en el techo y le presentaron a Cristo. Eso es el tipo de gente que Dios está buscando ahora. Gente que no dé paso atrás, sino que entienda su misión para traer la gloria de Dios y sobrepasa los obstáculos. Tenemos que entrar en un tiempo nuevo, hermanos. Y mire, el día que comencemos a hacer eso, nuestra vida cristiana será fortalecida. Habrá un gozo de servir. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que obramos, que nos levantamos en fe, que queremos bendecir a otros, el Señor respaldará lo que nosotros estemos haciendo. El no hacerlo es quedarme ahí y no darle al Señor la oportunidad que lo haga. Así que vamos a terminar esta noche orando, diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo quiero que el Señor me use de esa manera. Yo quiero eso. Yo quiero que el Señor obre en mi vida de tal manera que, mire, que a mí me impresionan personas como ellos, los personajes que estamos estudiando. No fueron al bíblico, no venían a la iglesia de Josué. Eran gente considerados inmundos y pecadores, pero su fe hizo cosas gloriosas. Entonces me pregunto yo, ¿por qué nosotros que estamos en la verdad, que conocemos a Cristo, que tenemos una iglesia donde se predica la sana doctrina, por qué no actuamos de esa manera? El problema está en que tenemos que creerle al Señor. Padre Santo, aquí estamos en esta hora. Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, oh Dios, venimos delante de ti, Señor, para decirte, aquí estamos, Señor. Padre, necesitamos este tipo de fe, oh Dios. Necesitamos, Señor, que haya fe en nosotros, Señor. Y la fe que no es algo intelectual solamente, Señor, sino que es el resultado de conocerte. Padre, es impresionante cómo este hombre por la fe, Señor, bendijo a su sirviente. Que la regla era, los sirvientes son menos que seres humanos, son objetos, pero este hombre le amaba.
Y eso le llevó a buscar ayuda. Y buscó al Señor Jesucristo porque sabía que era más que un carpintero. Y vino a Él sometiéndose a Cristo en una actitud de adoración, reconociendo su divinidad y reconociendo su autoridad. Señor, basta con que hables la palabra. Porque Él reconocía su autoridad. Padre, en esta hora yo quiero suplicarte que nos hagas entender por tu Espíritu Santo, Señor, si es que realmente hemos comprendido quién es Cristo. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, quién es Jesucristo de Nazaret. Es más que un carpintero. Jesús de Nazaret es Dios encarnado que tiene todo poder y toda autoridad, Señor. Y por eso podemos ir como el centurión y decir: tú tienes la autoridad, y si hablas la palabra, el milagro sucederá aunque sea a la distancia. Esto era una fe impresionante, porque no era común. Padre, aquí estamos en esta hora. Hermano, vamos a tomar un momento para orar y decirle: Señor, decido ahora creer esa palabra. Como este hombre, el centurión, Señor, necesito eso. Quiero, Señor, tener la actitud correcta, el conocimiento, la comprensión correcta de quién eres tú, Señor, y de tu autoridad. Porque esos son elementos determinantes, Señor, para una fe que me haga mantenerme firme y sólido en la fe, pero también, Señor, que bendiga a otras personas que tanto lo necesitan. Señor, tu anhelo es vernos obrando, Señor. Como dice la palabra, que les diste la autoridad para sanar, para echar fuera demonios. Tu anhelo es ver creyentes regulares, Señor, como nosotros que estamos aquí sentados, yendo por los lugares, diferentes lugares, en cualquier momento, Señor, trayendo tu gloria a las personas que lo necesitan, que están en tremenda necesidad, oh Dios. Ese es tu anhelo. Agentes del reino de Dios que traen la gloria de los cielos a la tierra, porque han creído en Jesucristo el Señor. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.